en ese métier que estabas queriendo hacer una tabla? ¿Te veían? No, mi hermano sí sabía. Mi hermano sí sabía que estaba con esa idea. Claro. ¿Dónde bautizaste la tabla? ¿En dónde la... Bueno, bien, cuando una vez hecha la tabla, sería por ahí mes de septiembre aproximadamente, y vinimos a Playa Punta Iglesias y con mi hermano bajamos la tabla, entre los dos por supuesto, pero la tabla pesaba por no menos que 15 kilos, 16 o más, y entre los dos llevamos la tabla a la orilla y bueno, nos metimos al agua. No sabía no sabía del uso de la parafina, no tenía idea, entonces por supuesto nos patinábamos, nos caíamos, pero así que a montón, pero bueno, igualmente lo que podíamos llegar a hacer era agarrar una espuma, subirnos y más o menos, y qué sé yo qué, alcanzábamos a pararnos y ya era divertido, ¿Tu hermano es más grande que vos? Mi hermano era mayor que yo. ¿Cómo se llama? Juan, y falleció, pobrecito. Éramos muy joven cuando tenía 24 años. Y bueno, después yo seguí adelante. Entonces teníamos una camioneta, un jeep, que lo usábamos en la verdulería para hacer el trabajo que hacíamos, ¿no? Repartíamos verduras, ese tipo de cosas, yo disponía de un medio propio de poder ir por un lado para otro, ¿no? Entonces en cualquier momento iba a cualquier playa cuando se me ocurría. Por ahí entonces un día fui al Torreón y ahí lo vi al Tano Antífora con el hermano, y que fue los primeros surfistas que vi reales, ¿no? Bueno, lo primero que me dijeron justamente era el tema de la parafina. Me costó muchísimo empecé a aprender a surfear, mucho, pero mucho, verdaderamente. Lo que más hacía era, como yo te decía, así, agarrar una espuma, pero cuando quería correr no una espuma, sino una onda, pared, agarrar una onda para después, no lo podía lograr. Siempre tenía eso de que se ponía de punta y se enterraba, y por supuesto que terminábamos. Y un día, bien, salí andando, no sé cómo, un día se rompió todo, no sé qué pasó, estaba en Waikiki o Kikiwai, y agarré una olita y ya empecé a querer andar. Bueno, después fue pasando el tiempo, y entonces empezamos a mejorar, el grupo empezó a crecer y a mejorar la calidad de las tablas, y ya nos veíamos en una playa, en otra, entonces vos mirando, en fin, te ibas puliendo, ¿no? Sin ningún tipo de maestría, de ningún tipo no contábamos con nada en esos tiempos, no existían los medios que había. ¿Llegaba alguna revista de surf? ¿Tenían algo para ver? Pero bastantes años después, ya digamos avanzado, empezaron a caer revistas. Sandy Recaborte y Juancho de Lonardis ellos viajaban mucho y traían cosas, tenían suscripciones a las revistas, y bueno, pero eso fue bastante después. Yo creo que del 60 al 70, bueno, hay una evolución, pero impresionante, ¿no? Entonces, ¿Y formaron un club? ¿Formaron un club? ¿Se juntaban en la playa? Hicimos un club, sí. Así fue que algún día, charlando así con Sandy fundamentalmente,
Caco Grassi, los Muñoz, entonces enseguida surgió la mención de hacer un club y hacerlo en Waikiki o Quiquiguay. Y sí, yo respaldé totalmente la idea de hacerlo y se hizo. Yo formé parte de esa primera comisión y como de manera de darle algo de institución a esto, porque se estaba poniendo lindo la cosa, se veía que iba a tener un desarrollo en el tiempo, se veía. Entonces, Pedro, eran en los veranos que ustedes se juntaban, esos primeros surfistas. El verano era el lugar donde se podían encontrar, porque no tenían trajes todavía Por supuesto, no, trajes no había, no era muy común. Yo el primer traje que tuve me lo trajo mi papá en el año 1962. Mi papá se fue a Italia y le pedí que me trajera un traje y me trajo un traje, un Crazy Sub, que era para buceo, ¿no? Con las colitas esas para matarte, ¿no? Porque venían 2 piezas, el pantalón y la chaqueta. Y bueno, hasta que llegó eso, bien, bueno, yo surfeaba en verano únicamente, pero había muchachos que los veías con una remera en el mes de julio, y los veías, yo no sé, el agua con 8 o 9 grados no. Pero sí, se los veía meterse y en verano era, digamos, nos juntábamos. A partir de octubre en adelante ya empezábamos a aparecer en las playas, después recorrías playas y te encontrabas con 3, 4 acá, 3, 4 en otro lado y así, ¿no? Después, claro, los tiempos se me mezclan, ¿no? Un poquito, son muchos años. Entonces, un poco se mezclan. Y después empezamos a recorrer playas, ¿no? Hubo una época en que recorríamos playas. Empezamos a ver, Cabo Corriente, Playa Grande, Waikiki, por supuesto, fue uno de los primeros también que surfeamos. Y después más al sur y bueno. Fueron las primeras experiencias de salir de Mar del Plata. Claro. Cuando vos decís el sur, más al sur, era muy lejos para esa época. Y sí, porque aparte, teniendo una ola acá, en el patio de mi casa, o en el Torreón, por ejemplo, ni me molestaba, no hacían 1 kilómetro, no, déjame acá. Porque aparte eran unas olas preciosas, pero muy buenas. Yo siempre digo que no hay ese tipo de olas que había en ese momento. Y puedo estar equivocado, pero yo estoy seguro de que no estoy equivocado, que eran mejores olas y más grandes. ¿Y qué pasó después? No sé. Acá después cambiaron las playas porque rompieron con los espigones, empezaron con los espigones en La Perla, después en el Torreón, primero en Cabo Corrientes y después en el Torreón, y bueno, y obviamente que se modificó les fueron modificando el deporte ustedes, les fueron modificando la condición que tenían ustedes de ser locales prácticamente de estas playas. Es como claro, que con los espigones se les cortó ese acceso a la ola. Seguramente, sí. Pedro, y decime algo también referente a los campeonatos. ¿Cómo empezaron entre ustedes a determinar, vamos a hacer un campeonato acá o allá? ¿Cómo era eso? Bueno, había un grupo que eran competitivos. Yo, por ejemplo, era competitivo. A mí me gustaba competir.
a lo que sea. Yo corría a cualquier cosa. ¿Qué deportes hacías Y también? bueno, patín, así empecé con patín y corría carrera, era corredor de carreras. Después jugué el rugby y bueno, posteriormente después empecé a jugar al golf y qué sé yo, pero ¿En todos te gustó competir? ¿Cómo? ¿En todo te gustaba competir? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y los muchachos también, en general, eran todos de ese tipo así que les gustaba competir. Yo creo que empezaron a hacerse campeonatos en Finales de los 70, finales de los 60. finales de los 60, finales de los 60, pero no tan a los finales, por ejemplo 66, 66, sí, 66, por ahí, 65. Y se hizo un torneo en Waikiki, ¿no? Que lo hicieron los Muñoz, fundamentalmente Pipo Muñoz y Raúl Muñoz, fundamentalmente, con gente de Buenos Aires. Ya estaba en el ruedo este muchacho de Waikiki. Daniel Gil. Daniel Gil ya había viajado al exterior varias veces, entonces ya venía con conocimiento de las cosas. También viajó previamente Juancho de Lonardis y Sandy Recaborde. Viajaron a Perú, viajaron a Brasil. otros lugares y bueno, y vieron, conocieron algún torneo de surf y entonces vine con ese conocimiento, medianamente se armó. Con mucho espíritu, con mucho voluntarismo, porque, por ejemplo, para ser un jurado, por ejemplo, bueno, simplemente se les queda, che, ¿quién quiere ser jurado? ¿Quién quiere ser jurado? Bueno, sí, está bien. Yo, sí, qué sé yo, simplemente creíamos, como si fuera un árbitro de rugby, punto, decir, bueno, lo que diga él ya está, listo, se acabó la historia, ¿no? Se respeta lo que él diga, no se objetaba nada, así que estaba todo bien. Y, Muy de caballeros era. por supuesto Hola. que sí. No sabemos si va a hacer ruido. Vamos a ir al torneo ese que ganaste vos ahora, en este bloque. Yo ahora, porque ahí, según lo que dicen, fue el tercer campeonato argentino que ganaste vos. Así es. Así es, el tercero. Sí, Ahora que voy a traer la noticia. Entonces, vos ganaste en el 70. Yo gané en el 70, 1970. Exactamente, porque dice que Sandy había ganado en el 69 y vos le ganaste, lo dejaste sin el bicampeonato a Sandy, se quedó caliente Sandy. A ver. No, pero te acuerdo, eso era el segundo campeonato, porque el primero lo ganó Sandy. Ah, entonces está mal ahí. Y el segundo campeonato argentino lo gané yo. Perfecto. Entonces es el segundo. El primero fue en el 69, entonces, y vos ganaste en el 70. Sí, el segundo fue el que gané El segundo, yo. perfecto. Sí. Perfecto, el recordatorio es. Ahí no sé qué dice ahí. Balanés y después qué dice acá. Sí. Renato era un borrego, ¿ves? Acá está. En Juniors el campeón 70, vos sos claro, el 70. Sí, así fue. 70. Sí. Estamos hablando 50. ¿Cuánto estamos hablando? 54 años. 54. Claro, sí. Yo tenía 10 años. 10 años tenía.
No, ahora lo que quiero que recordemos es eso. Vayamos a eso. Yo te voy a decir en qué año saliste campeón y qué playa. Si Bien. recordás. ¿Estás grabando? No, Eh, Pedro, perdón. Vamos al año 70. sí, Ese fue tu campeonato argentino, o sea, la primera vez que saliste campeón argentino. Sí, sí. Contanos. eso fue en 1970, era Semana Santa, fue un día espectacular. Recuerdo que durante toda esa época, esos días de playa, siempre hubo niebla durante la noche y por las mañanas no se veían las olas, era una cosa increíble, hasta un poquito más tarde, ¿no? Que realmente, bueno, en la final se veían, cuando bajó la niebla, se veía que unas olas tremendas en Playa Grande. Hay que constar que las playas se elegían para correr un campeonato. Es decir, antes de correr el campeonato, primero se recorrían las playas y se elegía. Había alguien entre un grupito de 2 o 3 iba y no, la mejor playa acá, la mejor es esta. Y bueno, ese día se decidió hacerla en Playa Grande. Verdaderamente con unas olas espectaculares, increíbles. Bueno, ya habíamos tenido una evolución muy importante y ya se veía el surf bonito, lindo, bueno. ¿Qué tablas usaban? ¿Qué En tablas? ese momento yo tenía una glass. El tamaño. Tamaño cortas, sería, siempre te hablando en metros, te digo 1,80, 1,90. Habían disminuido, o sea, el tamaño del tablón ya habían... Sí, bien bastante grande, con mucha flotabilidad, ¿no es cierto? Era la reducción entre la media tabla y la mini tabla, ¿no? Era un intermedio ahí, porque también ya habíamos visto a alguien que habían traído tablas de afuera, qué sé yo, entonces ya teníamos un poquito más de conocimiento. Bueno, fue algo verdaderamente para mí muy lindo, muy bueno. Las olas que había eran impresionantes. Y Ya salían en los diarios, el surf ya había evolucionado para poder tener una nota en el diario, ¿no? claro, sí. En ese momento había un muchacho, Ricardo Mandojana, un médico y surfista muy apasionado del deporte, y escribía muy bien, con muy buen criterio. Conocía mucho y veía bien a los surfistas, los leía bien. Normalmente cualquier persona, yo personalmente, sí lo veo, sí, qué bien, que es bárbaro, pero no, por ejemplo, no tengo la habilidad de decir, no, este es elegante, este tiene gracia, tiene fuerza, potencia, este es violento, no, yo los veo, pero no alcanzo a transmitir, por ejemplo, lo que hacía y eso es lo que pasó. Entonces empezaron los diarios a este muchacho se les acercaba las notas y se las publicaban, por supuesto. Eso hizo también que la gente conociera el deporte. Sí, así es. Ya había un grupo de gente de afuera, fundamentalmente de Buenos Aires, que venía y surfeaban, y muy bien también, así lo hacían muy bien, y venían periódicamente, digamos, cada 15 días, cada 10 días, cada mes, seguramente venían y para disfrutar. ¿Recordás cómo era la moda? ¿Cómo era ustedes? Porque después empezaron a incorporar moda del surf, las camisas,
los shorts. ¿Cómo ustedes fueron? Bueno, bien, sí, claro. En la medida de que iba entrando el deporte, rápidamente nos mostró un perfil de las personas que practicaban este deporte. La verdad que no sé por qué pero nos diferenciábamos entre surfistas y otro tipo de deportistas, porque no sé, será porque por el hecho de que vos en este deporte estás en contacto con la naturaleza totalmente, tomás conciencia de lo que es la naturaleza en sí mismo, entonces que quizás lo ves de otra manera, entonces bueno, se hace mira, se me cambio porque se me fue Hablamos la de la idea. moda. La moda, que de repente empezaron, está buenísimo lo que dijiste vos, porque eran más libres que otros deportes, pienso, el surfista, el estar en el mar y todo. Ahora Pero la moda, eso. Ahora quiero redondear eso. Todo esto hace que la gente, los fabricantes de ropa, algunos de ellos que practicaban surf, bueno, y explotaron ese deporte como negocio. Entonces, para ese deporte necesitábamos una vestimenta lógica para ir a la playa, ojotas, bermudas, remeras, gorras, todos esos elementos y que después los llevábamos adentro, por supuesto, porque, ojo, nos veíamos muy bien así, ¿no? A las chicas les agradaba, así que, bueno, era así. Y fue un poco revolución dentro del mercado también, ¿no? Lo que vos sí, decís. no, por supuesto. Juancho y Sandy crean una marca, o sea, una tienda, un local, se llamaba Desert Shop, donde estaba toda esta moda que vos estás contando. Pero vos fijate lo que hace Fernando Aguerre, por ejemplo, también, ¿no? Es grandioso lo que hace. Entonces, hermoso porque apasionado del deporte y que la misma pasión lo haga trabaja con su pasión. Un laburo, ¿no? Sí. Creando un montón de puestos de trabajo, siendo una marca internacional. Claro. Que nace en Mar del Plata, ¿no? Sí. Y contame ahora aquí vamos a ir a tu italianidad, ¿no? Porque quiero que me cuentes quién es Pedro Baranesi. ¿Dónde nació Pedro Baranesi? Bueno, mira, Pedro nació en 1948 en la provincia de Lucca, en un pueblito que se llama Castiglione di Garfagnana, un pueblito en la montaña, un pueblo de 1.500 habitantes, pero una fortaleza, tiene una muralla cerrando el pueblo y que nunca fue atacado ni por las moscas, pero realmente hermoso. Tuve la bendición de que mi viejo, habiendo nacido ahí, después me trajera directamente a Mar del Plata, ¿no? Primero vino mi viejo en el año 1950 y trabajó de albañil y después compró un carro y un caballo para ir a vender verdura a los barrios pitucos, ¿no? Y con eso vivimos. En el 51, un año después, mi mamá con mi hermano y yo aparecimos acá. Contame, viniste de barco, ¿qué edad tenías? Eras muy chiquito. Tenía 3 años cuando me trajeron, vine en el piróscafo Pablo Toscanelli, así se llamaba el barco que
es un tipo de embarcación, no sé, no conozco, no sé, no me doy cuenta qué, pero es un piróscapo, y llegamos en el año 1951. Desde ahí en ómnibus hasta Mar del Plata y no movimos nunca más, ¿no? Después tuve la bendición de haber ido a Italia un par de veces. Una de ellas tuve el gusto de hacerlo, estaba mi viejo allá, mi papá estaba allá. Entonces ahí me encontré con mis tíos, con mis primos, y me encontré con la historia, esa que vos ves, esas cosas que cuando vos estás en tu casa, y vienen visitas, amigos de tu viejo, ¿no? Y yo chiquitito me ponía abajo de la mesa y escuchaba todas las conversaciones y bueno, y ellos como habían vivido la guerra, entonces contaban esto, contaban aquello, decían sí, porque cuando el tanque pasó por acá, que acá este bombardeo, que esta otra cosa, y con esa cosa habiendo oído eso, así fui a Italia y así me encontré con amigos de mi viejo, y para escuchar los mismos relatos de los amigos de mi viejo, ¿no? La verdad que fue verdaderamente fuerte, muy emocionante, muy, muy emocionante. Y 2 veces tuve la suerte de poder hacerlo y la verdad que fue un placer. ¿Quisieras volver otra vez? ¿Qué? ¿Querés volver otra vez? Sí, todas las veces que pueda, sí. ¿Y le contabas la experiencia que tenías acá en el mar, que surfeabas? ¿Les contabas a tus parientes italianos que te metías a deslizarte en las olas? ¿Cómo? ¿Le contabas a tus parientes italianos que no conocen el mar por ahí, que te metías en las olas? Sí, les contaba, pero no tenían idea no conocían el surf. Salvo uno de ellos sí, que un primo mío que vino acá a la Argentina y entonces yo lo llevé un día a surfear. Y contame una cosa, Pedro, ¿cuál era tu diferencia? ¿Por qué le ganabas a los...? Sé que sos competitivo, pero ¿por qué era eso? ¿Qué tenías de diferente en el deslizar en la ola? Bueno, son momentos que, además, estamos claros, yo tenía 20, por ahí 20 y pico, estaba muy preparado, muy entrenado, era naturalmente aguerrido y ¿sentías tu italianidad ahí? ¿Notabas que eras...? Yo arrancaba de abajo de la ola, desde lo más alto, ahí estaba yo. Bueno, qué sé yo, a mí no me impresiona haber saltado en paracaídas, por ejemplo, en patines andaba volando, en esquíes siempre por el aire y bueno, entonces qué sé yo, es naturalmente apto supuestamente para eso y entonces qué sé yo, las cosas se dieron así. Ese campeonato, bueno, fue muy difícil, fue muy competitivo, los muchachos corrieron muy, muy bien, fue digno de verse. Lástima que no tener registros, no tener registros de eso, porque fue verdaderamente, y bueno, una de las cosas que hoy hace que sea lo que soy. Capital Nacional del Surf. El crecimiento, la evolución que tuvo es exponencial, algo terrible, increíble. ¿Pero por qué? Y porque empujábamos. Por eso vos notás que el pionerismo de ustedes, que por ahí sin saberlo, estaban haciendo los cimientos de algo que hoy es importante y la ciudad más importante del surf en Argentina. Sí, me considero bendito en ese sentido por el hecho de formar parte de eso, y que sí, que verdaderamente en esa época empujamos justamente llegando a esto, ¿no?
Entonces, las chicas también estaban ahí. Había 3, 4 chicas o 4 o 5 que empezaron a surfear, te estoy hablando también desde los inicios, y que verdaderamente también surfeaban bien y que también eran apasionadas, y, igual que nosotros, pero eran poquitas. Sin embargo, después, hoy por hoy, ¿no? Vuelan, además. Y contame ahora tú, viniendo más acá, al año 2000, 2004, ¿cómo fue esto de integrar y fundar, o sea, una ONG que tiene el principio de proteger el medio ambiente, en este caso las playas, la Surfrider de Argentina? Muy bien, esa es una pregunta muy, muy linda, me interesa mucho. Yo me hice partícipe de esa fundación o de este organismo porque el objetivo que tenía era cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Y yo en ese momento tenía un balneario en la playa, tuve 18 años en la playa y me hizo ver muchas cosas. Me hizo conocer muchas cosas. Lamentablemente, de notar y ver que se estaba haciendo un desastre, literal y absolutamente. Entonces, por ese motivo, integro la primera comisión. Soy el primer presidente de la Surfrider Argentina. Bien. Y ahora estoy otra vez reiniciándome, metiéndome. Creo que voy a contar con un poco más de tiempo y entonces también voy a venir a empujar un poco para ver si podemos hacer algo, porque tenemos un problema muy serio, con las costas de Mar del Plata. Mar del Plata el calentamiento global, lo notás que es un deterioro en lo que es los ecosistemas. Por muchas cosas. Pero para mí el mal radica en contar con aguas aptas para la recreación. Esa es la base, es lo que nosotros necesitamos. Con lo demás, el agua trae todo, el mar es suficiente. Pero sucede que tenemos una ciudad detrás del mar que es tremendamente contaminante. Tiene una ingeniería cloacal y pluvial que es igual a todas partes del mundo. Es igual a todas partes del mundo, pero eso no quiere decir que no contamine. Yo aprendí a través en un juicio y escuché los técnicos, los ingenieros, hablando de por qué se producen por qué cuando se produce un incidente cloacal, la cosa es así. Las cloacas son lo que es el caño que va por debajo, lo más bajo que hay, ¿no es cierto? Y van desde Mar del Plata hasta Camet, pasando Camet, y de ahí se deriva a un difusor que lo mete mar adentro. Bueno, es muy bueno eso. Pero, ¿qué pasa cuando, si yo bloqueo el caño que llega a Camet, lo bloqueo acá, va a subir aguas arriba y si no hago algo, va a subir por los inodoros, otra vez. Entonces, para evitar eso, los ingenieros le dan una salida por obligación, porque si no, pasaría una cosa. Entonces, se vuelcan en los pluviales. Los pluviales desembocan irremediablemente en el mar. Y entonces, cuando llueve, producen estos incidentes y fin de fiesta termina cayendo el mar. Y bueno,
Por suerte tenemos un océano con una dinámica muy fuerte, muy grande, que, digamos, esta agua que ahora está aquí en este momento en 3 o 4 o 5 horas, se corre, desaparece, y viene otra agua y otra agua circulando, por suerte. Pero en las orillas, los lugares los más en estos donde pusieron las playas En T, los espiones en T. Sí. Y los días después de lluvia, hay lugares que son muy, muy críticos. Entonces yo digo que tendríamos que tener un protocolo para concientizar totalmente el tema, medir, para proteger a la gente y no para que nadie se alarme, porque no se trata de alarmar a nadie, no porque Mar del Plata tiene y se puede resolver el problema, es decir, porque hay playas que sí y playas que no, hay lugares que sí que son críticos y hay lugares que no son críticos. Un lugar crítico puede ser crítico hoy, pero mañana no. Está sañado. Entonces, lo que haría falta es conciencia, protocolos hechos por los organismos que correspondan, ¿no es cierto? Colaborar con eso, con los entes de turismo, con los concesionarios que participen, porque ellos los concesionarios son los que, bueno, son los que conocen de playa, te guste o no te guste, bueno, bien, ellos son ellos. Recuerdo la campaña Más piedras, no gracias. No, sí, claro, sí, fantástico. 2008. Fantástico, claro. Se bueno, vas a retomar ese tipo de actividad. No se puede negar que se lograron muchas playas en Mar del Plata que no tenían, directamente no existían, ¿no? Pero el otro problema no está resuelto. No se ve. Entonces, no sé, por ejemplo, cualquier persona que viene en el mes de enero, que viene de Salta, de Tucumán, que sé yo, están alojados frente a un departamento frente a la costa o en un hotel o qué sé yo qué, ay, qué lindo que está, se levanta a la mañana, resulta ser que la noche anterior había llovido y baja inocentemente con el chico a meterse al agua y se mete en un lugar realmente, es decir, yo lo planteo así, si le digo a cualquier médico, a un pediatra o a un médico, en esta agua, ¿vos te bañarías? ¿No? Entonces, no, pero esta gente se bañó y sale del agua y parece que no se sabe nada. Ahora, si después tuvo una tremenda colitis o tuvo qué sé yo qué, o tuvo 10 millones de cosas y no tenemos conciencia de eso, porque no se registra. Porque esta señora que a la mañana se sentía, que fue a la playa, llevó a la nena y a la mañana se sentía mal, y la llevó al hospital y le preguntaron ¿qué comió? ¿No? Nada. Pero no le preguntaron a qué playa fue. ¿No es cierto? Hablar de dramas verdaderamente no es agradable, pero... vos cuando estuviste en Italia, viste que hay playas que tienen bandera azul, esa famosa, o sea, que cumple con las condiciones medioambientales para estar abierta al turismo. Sí, lo he visto. En Viareggio tienen un sistema justamente porque, con el Mediterráneo tienen dramas con ese problema. Tienen dramas. ¿Por qué? Porque todos los sistemas cloacales son todos iguales. No puede ser de otra manera.
Esto lo vienen haciendo desde los romanos en adelante, y en Egipto y en cualquier... Y sí, y está. Es así. Pero ellos tienen, miden, resguardan, dicen, no, acá no, son aguas aptas para la diversión, para el goce, para disfrutarlo. ¿O no? Okay. ¿O no? Bueno, Pedro, ahora para cerrar, contame esa comunidad italiana. Sí. ¿Vos te integraste? ¿Tu familia se integró? ¿Las costumbres italianas las conservaron? ¿Cómo lo vivís eso? Absolutamente. En mi casa, yo siempre se hablaba italiano. Yo aprendí el castellano afuera, en la calle, no en la escuela, pero en mi casa se hablaba italiano. Entonces, cuando yo fui a Italia, simplemente hablaba en italiano. Punto. Comenzando por ahí. Por ejemplo, yo renuncié a nacionalizarme argentino. Yo soy italiano, sigo siendo italiano. Por un respeto por los orígenes, por sentido común, ¿no? Yo soy italiano. No me lo puede cambiar nadie. Ahí nací yo. ¿Te decían de alguna manera, Tano? ¿Te decían algún apodo? Sí, por supuesto. No, pero muy respetuosamente, muy bien, muy bien. Nunca me sentí marginado, ni me han tratado mal, ni cosa que se le parezca, nada. Contame las comidas. ¿En tu casa se mantuvo esa tradición de las pastas, la pizza? Bueno, no sé, te pregunto. Total y absolutamente. Y hoy todavía sigo con la misma idea, por supuesto. Sí, la pasta asciutta a morir, sí. Y bueno, después formé parte de los... ¿cómo se llamaba esta institución? Del mundo. Lucchesi nel mondo. Lucchesi nel mondo. Es una congregación de italianos sí, exterior. Sí. Y dime, la música italiana, ¿la tenés presente? Por supuesto. ¿Escuchabas así a los canciones? Por supuesto, sí. Rita Pavone, no sé, te tiro algunos. Pero como, por supuesto, claro. Sí, todos ellos, y son muchos. Pero me quería acordar exactamente. Sí. Yo escuché todos y tengo música. Ahora la música las películas, o sea, consumías la cultura italiana estando acá en Argentina. Cuando tenía... Estando acá en Argentina, consumías la cultura italiana, o sea, ir a ver las películas. Por supuesto. La Dolce Vita, las películas. Claro. Suceso. Sí. Bueno, también iba a ver las películas americanas, por supuesto. Claro. Pero bueno, pero... el italiano vos lo entendías. No, sí, claro. Decime, ¿tus hijos? ¿Vos tenés hijos? Sí, mis dos hijas, ellas estuvieron 2 veces en Italia también, y tienen ciudadanía, por supuesto.